Bienvenidos a nuestra exposición. Nuestro tema titulado se trata del pagaré a la orden. Se dice que el artículo 186, el pagaré es un título de contenido crediticio por el cual una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a otra denominada tomador o beneficiario de su orden o al portador. En este título de crédito intervienen dos personas, el suscriptor o emisor, que mediante su firma se obliga al pago de una suma de dinero, y por otro lado tenemos al beneficiario, quien es la persona que va a recibir ese dinero en pago. De no llegarse a cumplir los términos acordados, un juez podrá dictaminar el pago en favor del beneficiario de manera inmediata por la cantidad estipulada en el pagaré. El pagaré contendrá, según el artículo 187, la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. Los pagarés que no llevaren la referida denominación serán válidos si contuvieren la indicación expresada de ser a la orden. La promesa incondicional de pagar una suma determinada, la indicación del vencimiento, el lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré y la firma del que emite el documento. Según el artículo 188 del Código de Comercio, el documento en el cual faltare una de las enunciaciones indicadas en el artículo precedente no valdrá como pagaré a la orden, salvo en los casos determinados por los incisos que siguen. Primero, el pagaré cuyo vencimiento no estuviere indicado se considerará como pagadero a la vista. Segundo, a falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se considerará como lugar del pago y, al propio tiempo, como lugar del domicilio del suscriptor. Tercero, el pagaré en el cual no se indicare el lugar de su emisión se considerará suscrito en el lugar designado al lado del nombre del suscriptor. Pagaré a la orden. En el artículo 189 son aplicables al pagaré en cuanto no sean compatibles con la naturaleza de este documento. Las disposiciones relativas al pagaré a la orden que se refieren son al aval, al endoso, al vencimiento sin perjuicio de los dispuestos por las leyes especiales, al pago, a los recursos por falta de pago, a las copias, a las falsificaciones y alteraciones, a las prescripciones y a los días y cómputos de los plazos de pago o conflictos de ley. Son también aplicables al pagaré las disposiciones concernientes al domicilio, a la estipulación de interés, a las diferencias de enunciación respecto a la suma que se debe pagar, a las consecuencias de la firma de una persona incapaz o de una persona que obra sin poder o se extralimita de ellos. El artículo 190 del Código Comercio nos habla sobre el pagaré a la orden y nos dice que el suscriptor del pagaré se obliga del mismo modo que el aceptante de una letra de cambio. Y los pagarés pagaderos a cierto plazo de la vista deberán ser presentados al suscriptor dentro del término fijado para las letras de cambio giradas a cierto plazo de vista, para así obtener el visto bueno. También nos dice que el plazo de vista ocurrirá desde la fecha del visto obtenido por el suscriptor en el pagaré, y que la negativa del suscriptor a dar su visto bueno fechado se hará constar por medio del pretexto, cuya fecha servirá del punto de partida al plazo de la vista. Los pagarés requieren algunos requisitos, como por ejemplo, el título de pagaré expone la suma o cantidad de dinero y el tipo de moneda con la cual se acuerda su pago por parte de una persona moral, jurídica o por parte de alguna sociedad, etc. Se debe de definir la fecha de vencimiento del propio pagaré, lugar del pago del mismo, firma del suscriptor. Son documentos cobrables de parte del tenedor, y en caso de que llegue la fecha de vencimiento que se indica en el mismo, de no ser pagados, pueden ser utilizados para otras acciones, como juicios y embargos. En caso de no ser pagados o en caso por parte de la persona descriptora, quien contrae la deuda estipulada con el pagaré,
estos mismos documentos pueden fungir de prueba de que se ha pagado o no dicho monto estipulado en el pagaré. Gracias.